noches. No sé si me escuchan bien. Sí. Gracias. Lo primero es agradecer profundamente que hayan venido, que estén aquí, que bajo la inclemencia del tiempo podamos compartir, aunque sea un rato, de algunas ideas que quiero compartir con ustedes en esta mezcla de protestas, en esta mezcla de marchas, donde somos todos educadores, todos cineastas, somos todos fragmentos de una situación muy complicada y muy problemática. Yo quiero comenzar contándoles unos mensajes muy esperanzadores que recibí durante el día de hoy cuando conté en las redes sociales que vendría para aquí, que estaría en este lugar, en este horario. Mensajes muy hermosos de todas partes del país, mensajes sin nombres, que quería compartir con ustedes justamente como punto de partida de lo que quiero comentar hoy aquí. Por ejemplo, vayan a dar clases, vagos extorsionadores. Por ejemplo, mientras ustedes están de joda, el país se vuelve improductivo. Por ejemplo, ¿qué hacen allí o aquí y no en las escuelas? Por ejemplo, ¿por qué no devuelven la plata que se robaron los sindicatos y la distribuyen con los maestros pobres? Por ejemplo, con maestros así, yo voy a educar a mi hijo en casa. Estos son algunos de los mensajes recibidos de ese aparato mediático, anónimo, violento, que después nos acusa y sobre el cual parece que tenemos que defendernos como se defienden las víctimas de sus asesinos. Como hoy las mujeres tienen que defenderse delante de la brutal violencia machista, como hoy Micaela tiene que explicar por qué estaba a las 5:20 de la mañana, como hoy tanta gente tiene que justificar por qué piensa lo que piensa, por qué siente lo que siente. Yo he traído hoy aquí para compartir con ustedes 3 preguntas, 3 cuestiones que me incomodan, que me molestan, que me perturban, pero que creo que además son preguntas para compartir, para no dejar sueltas, para no dejar en silencio. Y lo primero que voy a hacer es confiarles esas preguntas, dárselas, entregárselas a ustedes y tratar después, poco a poco, mientras el tiempo nos permita, mientras el ambiente siga atento, intentar responder a esas 3 preguntas para discutir un poco sobre el sentido que puede tener frente al mundo de hoy, frente a la vida que tenemos que vivir, estas escuelas públicas que queremos, que deseamos, que protegemos en mejores condiciones materiales y simbólicas y no de forma precaria, ni económica ni intelectualmente. Y las 3 preguntas son, primero, ¿cómo vamos a sostener? ¿Cómo vamos a defender esa frase a veces trillada, a veces crucial y muchas veces banal, a propósito de que es importante educar, de que sin la educación no somos nada, no somos nadie, no hay futuro? ¿Cómo vamos a defender y sostener que la educación es esencial si básicamente nos dejan solos para responder esta pregunta? Si básicamente lo que nos pasa es que mientras el mundo explota, mientras el mundo se vuelve mezquino, pide y exige que las escuelas sean el único lugar para sostener
una pregunta que debería ser sostenida por todo el mundo a cada momento en la vida cotidiana. Y esta es mi primera pregunta. ¿Cómo hacemos para sostener la idea de que la educación es esencial si en verdad estamos en una soledad que no deseamos, que no queremos, pero que el mundo nos ha tendido la trampa de dejarnos a solas para que solo dentro de la escuela se resuelvan las grandes cuestiones que la humanidad no quiere resolver o que el mundo no quiere resolver? Por eso me da la impresión de que si no respondemos a estas preguntas, nos vamos a convertir poco a poco en esa especie de náufragos que en una isla paradisíaca queremos sostener una idea de educación que nadie está sosteniendo. Mi segunda pregunta será: ¿cómo sostenemos, cómo defendemos, cómo soportamos esa idea tan antigua, pero que no es anacrónica, de que educar siempre significó salir al mundo, hacer una travesía por el mundo y allí, en ese mundo, aprender el difícil arte de vivir? ¿Cómo vamos a sostener esta idea de realizar un viaje hacia afuera, de poder salir a explorar y conocer el mundo para que podamos aprender una vida diferente de la que nos toca en suerte, que no dependa de los modos en que hemos nacido, de los modos en que hemos sido paridos, para poder tener otra vida, otro destino, otra posibilidad que no sea aquella que nos da la naturaleza? ¿Cómo lo vamos a sostener si hoy el mundo, ese mundo que hasta ahora era el mundo a explorar, se ha convertido por efecto de las políticas públicas internacionales apenas el mundo del empleo, apenas el mundo del mercado, apenas el mundo del trabajo? Y ese precioso mundo que teníamos enfrente se ha reducido simplemente a un mundo utilitario. Y ya los chicos, los jóvenes, nosotros mismos, no aprendemos a vivir, sino solo a ganarnos la vida, que es muy diferente. ¿Cómo vamos a sostener esta idea si hoy entre el mundo y la vida hay un abismo tan inmenso y tan enorme que mientras el mundo arroja esas bombas malolientes, nos piden que cuidemos la vida, pero que la cuidemos no en este mundo, que la cuidemos en otro mundo? Y hoy se nos plantea una idea extrañísima desde el punto de vista educativo, que es: si vamos a formar a los chicos para que salgan a ese mundo del empleo, del trabajo, de la tarea, si los vamos a convertir en adultos tan rápidamente, no será cuestión que lo que tenemos que hacer por delante es cuidar la vida para que una vida mejor cambie el mundo y no que este mundo horroroso nos cambie la vida? Y hay aquí una fractura, algo que nosotros tendríamos que pensar. Si educar significa salir al mundo y aprender a vivir, pues habrá que aprender a vivir y después salir al mundo, porque si no, este mundo de hoy, el mundo que nos exigen que enseñemos en la escuela, que ya no es una escuela del futuro, es una escuela del presente, es esa escuela que está creando vidas desdichadas. Y por último, entre las tres preguntas, quisiera hacerme la pregunta fundamental: ¿qué se ha hecho de nuestra figura? De la figura del maestro, de la figura de la maestra. ¿Qué se ha hecho de ese lugar esencial, central, ese centro de gravedad, sin el cual no tendríamos memoria, no tendríamos biografía? Y hoy se ha convertido, según los organismos internacionales, apenas en una figura de costado, apenas en una figura de mediación, apenas en una figura de evaluación, apenas en una figura de control y de regulación,
que nos pide todo el tiempo corrernos a un costado, porque los niños ya saben todo lo que saben y solo estaríamos allí para ver si las informaciones son correctas o incorrectas. Esa discusión a propósito de recuperar el centro de gravedad, de volver a ser ese centro, ese peso, es lo que nos corresponde. De tal manera que lo que he traído hoy aquí son estas tres preguntas. Uno, ¿cómo sostenemos la frase de que educar es esencial? Dos, ¿cómo hacemos para sostener la idea de educar para el mundo y educar para la vida? Tres, ¿qué se ha hecho y qué tenemos que hacer con la figura del maestro? Vamos a intentar darle un poco de vueltas con ese maravilloso olor a choripán que llega hasta aquí. En primer lugar, he dicho que estamos solos o nos han dejado solos en la tarea de educar. Que todo el mundo abre la boca diciendo que la educación es fundamental, que la educación es esencial, y mientras tanto los poderes publicitarios, los poderes mediáticos, los poderes televisivos en general, lo que crean es una imagen absolutamente infame e intratable de lo que sería la educación. Nos han dejado solos, y ese estar solos nos ha hecho hacer responsables y cargar en nuestras espaldas con palabras sagradas que ya nadie usa, que parecen estar en desuso, y somos nosotros, educadores, los únicos que parece que tenemos que pronunciar democracia, igualdad, equidad, inclusión, derechos humanos. Mientras tanto, esas palabras son solo mencionadas en los noticieros, en unos noticieros que lo que nos enseñan es que solo esas palabras duran 24 horas, pero para nosotros han de durar toda la vida y hay que sostenerlas toda la vida. ¿Cómo hacemos para sostener esa idea de que la educación es esencial? Si el mundo lo que ha hecho es abandonar a las escuelas para que solo las escuelas tengan que sostener esta idea de la educación. Y lo que quiero decir es que si de verdad queremos una humanidad mejor, si de verdad queremos un mundo y una vida mejor, educar es esencial, sobre todo porque si no el mundo quedará dividido entre aquellos que han nacido con buena suerte y aquellos que han nacido con mala suerte. Y los que han nacido con mala suerte solo tienen en la escuela pública, solo tienen en lo público de la escuela la posibilidad de cambiar su destino. No hay otro lugar en el mundo de hoy. Las escuelas son el último lugar que queda para una enorme población que llamamos de desdichados, pero que han sido dañados, han sido rotos por efectos de las políticas de exclusión. Y hoy es solo el lugar de la escuela pública el que les puede ayudar a tener otro destino que no sea el que la maldita naturaleza les ha dado. Porque educar no es natural, educar es un gesto político, educar es un gesto ético, no es técnico, no es jurídico. Se trata de la ética educativa. Si las escuelas no estuvieran, miles y miles de niños que han nacido bajo la imagen del daño y el quebrarse, no tendrían un lugar donde conocer
otras vidas aparte de la suya. No tendrían la posibilidad de escuchar otros lenguajes que no sean el suyo. No tendrían la posibilidad de conocer otros mundos si no fueran el suyo. Ese es el carácter esencial de lo público de la escuela, no de la escuela pública porque sí, de lo público de la escuela, que es lo contrario del secreto, de lo sigiloso, de lo privado. Lo contrario de lo privado es lo público, y lo público quiere decir el mundo sobre la mesa, exponer a todos y para todos el mundo ancho y largo que toca. Muchas gracias. Y no está mal considerar que estamos solos. No está mal pensar que estamos solos, porque la soledad va a crear un pensamiento de solidaridad como nunca antes ha ocurrido, o tal vez como solo ha ocurrido hace tantos años aquí adentro, en este mismo lugar. Si estamos solos, esa soledad nos tiene que hacer murmurar, rumiar, pensar, tomar decisiones. Vamos a sostener la idea que educar es esencial para que la infancia pueda ser infancia todo el tiempo que fuera posible. Vamos a pensar la educación como algo esencial para que la infancia no sea convertida inmediatamente en un adulto desdichado. Y vamos a considerar la educación esencial para que los niños que entran por primera vez a la clase pública mantengan ese deseo inmenso de jugar, de pensar, de leer y de escribir, y no sientan 4 horas después que salen del trabajo, que están llenos de tareas, porque lo que importa aquí es sostener una idea de infancia, para que luego no nos pasemos toda la vida tratando de recuperar una atmósfera que se nos ha perdido. El objetivo de la educación es, a mi humilde entender, que la infancia vaya hacia adelante, no que sea un recuerdo, que la infancia sea infancia toda la vida. Hago mías las palabras de un gran educador cuando dice: no es que hay que volver hacia la infancia, hay que ir hacia ella, hay que ir hacia la infancia. Hay que crecer hacia la infancia, hay que madurar hacia la infancia. Dos grandes pensadores de la época han dicho que este es el tiempo o la época de la aceleración. Han dicho, han escrito, han pensado que el mundo moderno, el mundo contemporáneo, el mundo de las grandes ciudades no es otra cosa que ponernos como hámster adentro de las ruedas, enjaulados, corriendo y girando hacia ninguna parte y sin podernos mover del lugar. Tenemos prisa solo para tener más prisa, tenemos dinero solo para tener más dinero. Y esa aceleración del tiempo está seduciendo a la escuela para que la escuela se parezca cada vez más al mercado de capitales. Esa escuela, como aceleración del tiempo, es la que nos pide todo el tiempo que aprendamos, que trabajemos, que formemos a los niños como futuros tecnócratas, que los formemos para el futuro empleo y desempleo. Mientras tanto, nadie piensa cómo se formarán los futuros poetas, los futuros novelistas, los futuros actores, los futuros cineastas, los futuros filósofos. Toda la escuela ha caído, podría caer en esa telaraña según la cual vale más el producto, vale más la productividad, el consumo, la hipertecnología. Esa escuela ya existe, ya la vi. Es una escuela donde cada niño
sigue su currículum en la tablet y el maestro está sentado a un costado para ver si tiene algo que hacer cuando el niño va creando su autocurrículum. Esa escuela ya la vi, son la de los hijos de aquellos que se formaron generalmente en instituciones privadas, de las cuales no sabemos nada o sabemos muy poco cómo piensan la educación. Pero luego tenemos el problema de que los egresados de esa escuela privada son los que acaban gobernándonos, y al gobernarnos hacen de lo público un objeto privado. Tengamos cuidado, tengamos cuidado con considerar simplemente que lo privado y lo público es una diferencia de capacidad de adquisición o de capacidad de consumo. Tengamos cuidado porque se forman sujetos completamente distintos. Y es allí donde digo, la escuela de hoy podría ser todo lo contrario de la aceleración del tiempo. Podría crear una detención. Podríamos hacer que las escuelas fueran espacios liberados del consumo, liberados de la productividad. Me cayó una gota. Y no sé, ¿llueve? No. ¿Cómo dice la canción esa? Bueno, podríamos hacer con que las escuelas fueran espacios liberados del yugo del trabajo y que esas escuelas se transformen en los únicos y últimos también lugares de detención, lugares de pausa, lugares sin urgencia, lugares, si me permiten la expresión, sin ningún provecho, lugares, si me permiten la expresión, inútiles al sistema capitalista, inútiles. Hay que crear horas de inutilidad, donde no pase nada, donde no hagamos nada, donde lo que pasa en el tiempo y no apenas el tiempo que pasa. Y cierro con la última pregunta. Y si me permiten, me gustaría compartir con ustedes una lectura de 2 páginas. Sobre todo cuando pase ¿a qué hora es la próxima manifestación? Es continua, ¿verdad? Es continua. A la tercera cuestión. ¿Qué hacemos con esa figura del maestro? ¿Qué hacemos con esa figura de la maestra? Tan horriblemente vilipendiada, tan puesta en tela de juicio. Inclusive hay maestros que hoy me decían, el lugar del maestro es la escuela y tiene que quedarse allá adentro, como si adentro fuera una pena capital, como si estuviéramos pagando una culpa de quedarnos recluidos apenas en las instituciones. Yo creo que hemos pasado por un largo periodo en el cual nos dijeron y dijimos que el maestro tenía que ser un sujeto próximo, un sujeto amigo, un sujeto allegado, un sujeto que se aproxima al alumno, un sujeto donde apoyarse, un sujeto afectivo. Déjenme decir que creo que lo que los chicos piden hoy es otra cosa. Yo creo que lo que los chicos piden hoy es una figura de maestro diferente, algo que podríamos llamar el maestro como alteridad, el maestro como diferencia, el maestro como aquel que marca una distancia,
El maestro que autorizado a tomar la palabra tiene algo para decir. ¿Por qué me viene esta idea? Porque hace no mucho tiempo en las evaluaciones internacionales, esas que sirven para después mal financiar a los países, se dijo, preguntándole a los jóvenes que habían salido de las evaluaciones PISA, ¿qué significaba tener un buen profesor? La pregunta de siempre, la pregunta de la historia, la pregunta de los griegos, la pregunta de las tribus indígenas: ¿qué significa ser un buen profesor? Y los jóvenes y los niños respondieron que lo último que esperaban del buen profesor era que supieran lo que ellos ya sabían, que supieran nuevas tecnologías, por ejemplo. Allí fuimos todos a formarnos en las nuevas tecnologías en los últimos años, creyendo que un buen profesor era aquel que hacía exactamente las mismas cosas. Son efectos especiales. Y lo que salió con mayor énfasis, la respuesta más repetida por la mayoría de los chicos y los jóvenes, era que un buen profesor es aquel que cuando toma la palabra tiene algo para decir. Y que eso que tiene para decir es algo que aún no sabemos, es algo que aún no entendemos. Algo así como la figura de un abuelo, si me permiten la expresión, como la figura de una abuela, si me permiten la expresión, que en su contar cuentos, que en su contar historias, que en utilizar la narración como lenguaje privilegiado, abre el mundo y abre la vida sin condiciones morales, sin imperativos morales. Si me dejaran, yo creo que hay que abuelizar la formación de profesores, pero también creo que hay que nietizar un poco a los chicos, que hay que nietizar a los chicos y hay que abuelizarnos, ponernos en una condición no moral, sino otra vez ética, y contar el relato del mundo y contar el relato de la vida. He llegado más o menos al fin diciendo que vamos a sostener la idea de educación porque hay miles de niños cuya única y última oportunidad es en lo público de la escuela. Que vamos a tener que separar ese mundo horroroso para que no infecte nuestras escuelas, lugares de formación para aprender a vivir. Y he dicho que tenemos que recuperar ese carácter de alteridad que nos marca como profesores, no el carácter de semejanza, el carácter de diferencia. Y para terminar, quisiera compartir con ustedes 70 páginas en braille, para compartir algo que ayer escribí pensando en hoy, pensando en este momento, que le envié a Miguel para ver si valía la pena compartir este pequeño texto con todos ustedes. Simplemente díganme si me escuchan bien con este tono de voz y me pongo a leer, y cuando termine, termino. Podríamos seguir toda la noche. Estamos aquí porque no hay mejor sitio donde estar. En un espacio público, al aire libre, en medio de las luces que dividen el día de la noche, dentro y fuera de la escuela itinerante,
que se mueve, que se moverá como un hechizo que quizá contagie a otros a sumarse a la idea de que la educación necesita sacudirse de la modorra de un tiempo embravecido, acuciante y vil. Estamos aquí porque no hay otro sitio donde estar. Las bombas caen, la miseria ocupa todo el ancho de nuestros ojos. A los niños se los quiere convertir en adultos desdichados lo más rápido posible. Y si no estuviéramos aquí, tal vez el alma se reseque y se ensucia con la conformidad de los hombros encogidos y el espasmo que suscita el poder haber hecho más, haber hecho otra cosa que solo habituarnos a lo inhabitable, esconderse en ese pueril anonimato de aquellos que suponen que esto no tiene nada que ver conmigo. Estamos aquí porque este es nuestro sitio, el que hemos hecho con el cuerpo, con el pensamiento, con la acción, con la memoria, con la sangre, con el gesto y con el lenguaje. Porque este sitio nos ha hecho ser quienes somos, y porque renunciar a ser quienes somos nos transforma en seres inanimados sin nombre y sin biografía. Porque este sitio nos ha dado rumbos posibles, destinos para elegir más allá de la buena o de la mala suerte con la que nos tocó nacer, y porque creemos que la infancia debería durar toda la vida, y para ello hay que sostener espacios y tiempos que ofrezcan lo que el mundo de hoy no ofrece. Tiempo para jugar, tiempo para pensar, tiempo para preguntar, tiempo para narrar, tiempo para debatir, tiempo para el silencio, tiempo para crear, tiempo para amar, tiempo para abrir sitios a otros. Estamos aquí porque cierto mundo, el mundo que estrangula y mata al tiempo, el mundo del consumo y de la productividad, el mundo acelerado del vértigo y del olvido, nos plantea la acuciante necesidad de imaginar otro mundo en el que no seamos juzgados solo por lo que nos falta o por lo que nos sobra, para que no seamos como esos hámsters enjaulados que dan vueltas apurados en la rueda de la nada, urgidos por girar sobre sí mismos sin ir hacia ninguna parte. Estamos aquí porque queremos estas y otras escuelas públicas y porque defendemos lo público de las escuelas contra la idea sigilosa, secreta, oscura de aquellos que hacen pactos privados en su educación a espaldas de la inmensa comunidad de lo humano y que luego nos gobiernan y se adueñan de lo público como si se tratara de su propiedad privada. Estamos aquí porque se trata de lo material y también de lo simbólico, indisociablemente unidos en un gesto de hospitalidad hacia los demás y de emancipación de los cuerpos y las inteligencias, para que nadie quede librado a su propia suerte, sobre todo la mala suerte. Estamos aquí porque no deseamos nunca más que haya seres dañados y rotos por las políticas de la desigualdad, por las mentiras de corto plazo, para que las escuelas no sean mecanismos de domesticación de niñas y niños en su derrotero hacia un mundo únicamente regido por el empleo y el desempleo, porque creemos que las escuelas no son solo un sitio de empleabilidad, de información y de opinión, sino sobre todo el único y quizás el último lugar donde muchos encontrarán su lugar en el mundo y podrán al fin optar por ser y existir y no solo por poseer o no poseer. Estamos aquí porque somos una muchedumbre solitaria en un mundo despiadado que todo el tiempo grita la importancia de la educación y no hace otra cosa que dejarnos solos y a solas en la tarea de educar, mientras se retiran a oscuras a crear grietas mediáticas para vender más información y a tejer modos más rápidos y despiadados de hacer dinero y más dinero. Estamos aquí para que nadie rehuya de la responsabilidad del educar,
para que todos recordemos aquello que los maestros y las maestras nos han dado sin pedirnos nada a cambio, para crear un mundo mejor, más hondo, menos artero, en el que las víctimas no deban pedir perdón por haber sido ultrajadas, asesinadas, para que al fin y al cabo la justicia fraterna reine en la tierra, quitándose el velo de la falsedad, de la jerga del privilegio jurídico. Estamos aquí para que la infancia pueda ser infancia, para detener por un instante el tiempo voraz, para que más tarde recordemos que somos lo que hemos hecho con lo que nos han dado y poder dar todo aquello que otros todavía no pueden conquistar por sí mismos. Para que la vida no sea un traspaso de mando, la hora de los noticieros, el barullo de los que toman la palabra sin tener nada que decir. Para que otros hagan un mundo más bello, aún sin nosotros. Para que no se instale esa condición infrahumana, según la cual todo conocimiento tiene que ser lucrativo y todo progreso debe ser tecnológicamente aciago para la vida humana. Estamos aquí para celebrar que estamos aquí porque no hay mejor sitio donde estar, porque no hay otro sitio para estar. Estamos aquí para celebrar lo que vendrá. Muchas gracias.